Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien. Desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 de la UNLAM, estamos preparando esta serie de videos para ayudarte con los temas de la materia. Yo soy Julieta Mateucci, docente de la cátedra, y hoy vamos a hablar de polinomios. Particularmente, este es el primer video de la serie, y hoy vamos a hablar de algunos conceptos e ideas básicas. Vamos a recordar algunas cosas que ya sabíamos. Entonces vamos a empezar repasando esos conceptos que ya viste en la escuela o en el ingreso. Algunas cosas muy simples y les vamos a dar una vueltita de tuerca porque a esta altura ya sabemos más. Antes que nada, ¿qué es un polinomio? Bueno, un polinomio es una expresión de esta forma, en donde tenemos numeritos, variables elevadas a las distintas exponentes. Algo importante, en general un polinomio puede tener muchas variables, muchas indeterminadas. Nosotros en esta materia vamos a trabajar con x en general. Una única variable y va a ser la x. Así que para nosotros un polinomio es algo de esta forma, en donde cada término tiene esta estructura. Cada uno de estos términos se llama monomio y tiene un numerito, la variable, en nuestro caso la x, y algún exponente. Cabe aclarar que los exponentes son siempre números naturales. Pueden ser el cero, como en el caso del último término, el término independiente. Bien, pero el resto tiene que ser siempre un número natural, entero y positivo. El exponente de cada monomio se llama grado del monomio. Y el exponente o el grado más grande de todos los monomios que componen un polinomio es el grado del polinomio. Los numeritos que acompañan a las distintas variables, a las distintas x elevada a los distintos grados, son los coeficientes. Y el coeficiente que acompaña al monomio que tiene el grado mayor es el coeficiente principal. Hay un polinomio particular, que es el que tiene todos los coeficientes cero. Ese es el polinomio nulo. Y es tan particular que no tiene grado. Un polinomio, entonces, pensando en estos coeficientes que hablamos recién, puede estar dividido en distintas características, en distintos conjuntos. Vamos a decir que un polinomio es a coeficientes complejos, sí, porque ya a esta altura conocemos los números complejos, si los coeficientes de ese polinomio son números complejos. Recordemos, una salvedad, que todo número real puede ser interpretado como un número complejo. Al conjunto de todos los polinomios cuyos coeficientes son complejos, son números complejos, se lo denomina c de x. Por ejemplo, tenemos este polinomio. A los polinomios que tienen todos los coeficientes números reales se los llama coeficientes reales. Un polinomio a coeficientes reales. Y al igual que en el caso de los números complejos, el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales se lo denomina r de x. Por ejemplo, este. Y finalmente nosotros en esta materia vamos a trabajar con tres, con coeficientes complejos, con coeficientes reales y con coeficientes racionales, que se trata exactamente de lo mismo. Un polinomio va a ser a coeficientes reales si pedimos que todos sus coeficientes sean números racionales. Particularmente cuando todos los números son racionales, el conjunto de todos los polinomios será q de x. Al igual que pasaba con el caso de los números reales, cuando los miramos desde el conjunto de los números complejos, vamos a decir que un número racional puede ser interpretado tanto como un número real como un número complejo. Otra cosa que ya más o menos sabemos es cuando dos polinomios son iguales. Bueno, si tenemos dos polinomios van a ser iguales si tienen el mismo grado y además si los coeficientes son iguales para los monomios que tengan igual grado. Esto quiere decir que dos polinomios van a ser iguales si son iguales coeficiente a coeficiente. Es decir, el coeficiente de la potencia que acompaña a la x con una potencia en particular
en un polinomio tiene que ser el mismo que en el otro. Y ahora vamos a hablar un poquito de las operaciones con los polinomios. Vamos a empezar con las más básicas en este video, que son las que recordamos. Pues vamos a pasar en otros videos a las operaciones un poco más elaboradas. Vamos a empezar con la suma y por extensión la resta. Dos polinomios, P y Q, en este momento vamos a hablar de polinomios en complejos, pero muchas de estas características y operaciones se extienden después y siguen la misma lógica en R de X y en Q de X. Entonces tenemos dos polinomios P y Q en C de X, en coeficientes complejos. Vamos a decir que el polinomio suma va a resultar de sumar los términos de igual grado. Esto quiere decir los coeficientes de los monomios de igual grado. Y esto lo vamos a hacer desde 0, que sería el término independiente, hasta el más grande de los dos grados. Por ejemplo, si tenemos este polinomio, P, que es 2x al cubo menos 9x más 1, y queremos sumarlo con 2x al cubo, 3x al cuadrado, menos 2 menos ix más y, vamos a tener que sumar los coeficientes que acompañan a la x al cubo con los x al cubo, los de x con los de x al cuadrado con los de x al cuadrado y los términos independientes entre sí. Algo importante es que no todos los polinomios tienen los mismos grados. Por ejemplo, en este caso, o no todos los polinomios están completos. Por ejemplo, en este caso el polinomio P no tiene coeficiente cuadrático. Uno lo podría pensar, si lo completamos, como que tiene 0x al cuadrado, como si el coeficiente que acompaña al monomio, que corresponde al monomio de grado 2, es 0. No hace falta completarlo para sumar, si en este caso está escrito como para tenerlo presente. Cuando sumamos, sumamos los equivalentes. 2 que acompaña al x al cubo con el 2i que acompaña al x al cubo, el polinomio suma tiene entonces 2 más 2i x al cubo. Y así con el resto de los coeficientes. Exactamente lo mismo pasa con la resta. Si yo tengo estos mismos dos polinomios y lo que quisiera es hacer la resta, tengo que restar monomios, los coeficientes de los monomios de igual grado. Fíjense que el grado del polinomio suma o resta me dio el mismo que el grado que tenga el más grande. En este caso los dos polinomios tenían el mismo grado, pero si hubiese habido alguno de los dos que hubiese tenido, por ejemplo, un x a la cuarta, el polinomio suma o resta me iba a dar con x a la cuarta. Salvo que justo cuando yo sume o reste, me quede un 0 como coeficiente principal que corresponda a ese grado. Por eso vamos a decir que el grado del polinomio suma o resta siempre va a ser igual o menor que el más grande de los dos grados. Si los dos polinomios tienen grados diferentes, va a ser exactamente el grado del más grande. Si los dos polinomios tienen el mismo grado, podría ser ese grado o más chico. Propiedades que tiene la suma. La suma de los polinomios es una operación cerrada en C de X. Esto quiere decir que si yo agarro cualquier par de polinomios y los sumo, la suma seguro también es un polinomio a coeficientes complejos. Esto también se verifica si estuviéramos trabajando en lugar de en C de X, en R de X o en Q de X. Además, la suma de los polinomios es una operación asociativa, esto ya la recontra conocemos, y lo mismo que conmutativa. Eso quiere decir que puedo ir agrupando o intercambiando el orden en el cual hago la suma y siempre me va a dar lo mismo. Además, la suma de polinomios tiene un elemento neutro, que es el polinomio nulo, que hace que cuando yo se lo sume a cualquier otro polinomio, me dé el mismo que teníamos. Y algo interesante es que también la suma tiene un elemento opuesto, es decir, el polinomio menos x, que es el que en realidad me permite hacer la resta. Y es un polinomio tal que si yo le sumo este menos x, menos px, a mi polinomio p, me da como resultado el polinomio nulo.
Vamos a hablar ahora del producto de polinomios, el producto entre polinomios. Dados dos polinomios P y Q también a coeficientes complejos, vamos a decir que el polinomio producto es un polinomio que viene de, y esto lo vamos a decir de manera bastante informal, aplicar la propiedad distributiva y las propiedades que ya sabemos de números complejos. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos estos dos polinomios, vamos a plantear el polinomio producto y vamos a ir haciendo despacio y de manera ordenada la operatoria, la distributiva. Por ejemplo, el x a la quinta con todo el segundo factor. Luego el menos ix al cuadrado con todo el segundo factor. Y luego el 2x con todo el segundo factor. Y ahora cada uno de estos vamos a aplicar de nuevo la propiedad distributiva. Recordando además que si multiplico potencias de igual base, los exponentes se suman. Es decir, que cuando haga x a la quinta por x al cuadrado, me va a quedar x a la séptima, por ejemplo. Y finalmente juntamos y acomodamos para que queden los monomios de igual grado juntos. Además vamos a ver que aparecen cosas como potencias de y ahora. Por ejemplo, en el término cuadrático me apareció y cuadrado x al cuadrado. Bueno, y cuadrado ya sabemos cuánto vale, que es menos 1. Con el menos de adelante me queda más 1. Por eso es que acá mantenemos y utilizamos mucho las propiedades de los números complejos también. En particular las del producto. Si ninguno de los dos polinomios es el polinomio nulo, el grado del polinomio producto va a ser igual a la suma de los grados de los dos polinomios que lo formaron. Fíjense que en este caso tenemos un polinomio de grado 5 y un polinomio de grado 2. Y el resultado nos dio un polinomio de grado 7. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a hacer el x a la quinta del primer polinomio multiplicado el x al cuadrado del segundo y por la propiedad de las potencias los exponentes se suman. Bueno, y ahora vamos a ver las propiedades que tiene el producto. Son muy parecidas a las propiedades que vimos con la suma. La primera es que el producto de polinomios también es una operación cerrada en C de X. Quiere decir que si agarro dos polinomios cualesquiera, los que se me ocurran, mientras los dos polinomios sean polinomios de C de X, si yo hago la multiplicación, primero me garantiza que la puedo hacer a la multiplicación y segundo que además el resultado me va a dar también en C de X. Lo mismo va a pasar si estuviera tomando polinomios en R de X o en Q de X. Además, el producto de polinomios también es asociativo y conmutativo, al igual que en el caso que pasaba con la suma. Y además, al igual que pasaba en la suma, también tenemos la existencia de un elemento neutro, que en este caso es el polinomio que solamente tiene un 1, es decir, es de grado 0 y el coeficiente principal y el único coeficiente es 1. Y para terminar con esta parte de las primeras operaciones, vamos a tener un cuidadito que en realidad es una llamada de atención nada más respecto de estas propiedades. Y es que a diferencia de la suma, para el producto no existe el elemento inverso. En la suma para un p teníamos un menos p. Ahora no vamos a tener un p a la menos 1 que haga que al multiplicarlo por el polinomio p me dé como resultado el 1, el neutro. Por lo tanto, no se puede definir un cociente de polinomios como una operación cerrada. Sí vamos a tener una división de polinomios, sí vamos a tener un cociente de polinomios, pero ese cociente, esa división, no va a ser una operación cerrada. Pero de eso nos vamos a encargar en el próximo video. Nos vemos en la parte 2 de polinomios. Chau, chau.